Buenas tardes, chicos. Vamos a trabajar hoy específicamente el otro texto de la autora Mariana Alonso Bra, que correspondería leer, estudiar y profundizar su contenido durante las clases de los días 10 y 17 de mayo. Básicamente la estructura que pensé para estas jornadas en las que no vamos a tener encuentros presenciales es presentar las lecturas específicas de los textos que yo considero más complejos en su interpretación, de manera tal que haya 2 clases por cada uno de esos textos. Dicho de otra manera, los días 10 y 17 de mayo trabajamos con el texto La política y la administración educativa en nuevos tiempos. Trabajamos significa, en principio, realizar la siguiente tarea. Yo voy a dar el encuadre general de esto en nuestro encuentro presencial del día 3 de mayo. Pero básicamente pretendo lo siguiente. Observación de la grabación, observación de la explicación, del contexto y del texto que yo voy a desarrollar a través de este video, por un lado. Por otro lado, la realización del trabajo práctico. Cada uno de estos textos tiene un trabajo práctico que yo, para no atiborrarlos de información, se los voy a ir ingresando al aula Edmodo cuando se cumplimenten cada una de estas fechas. O, si ustedes lo prefieren y lo acordamos así, el próximo miércoles 3 de mayo, cuelgo todo de una vez y ustedes van dosificando y organizando sus tiempos de lectura y de preparación de los trabajos prácticos. Entonces, diríamos lo siguiente, el esquema básicamente sería así. Sobre este texto, Política y Administración Educativa en Nuevos Tiempos, está el trabajo práctico número 2, y sobre el texto de Ernesto Gatman, que da cuenta de esa relación entre las ideologías gerenciales y la evolución del capitalismo, completarán el trabajo práctico número 3. Eso básicamente es lo que pretendo para los encuentros en los que no vamos a poder estar físicamente presentes en clase. Dicho esto, vamos a trabajar un poco este artículo que está en la bibliografía de la unidad número 1, y que ahonda en la problemática de la relación entre política y administración, incorporando a la discusión que ya venimos dando el concepto de burocracia y de posburocracia, caracterizando lo que la autora llama cuadro administrativo burocrático y caracterizando estos nuevos tiempos en los que tal vez ya no hablamos o pensamos al sistema educativo como un todo integrado, como sí lo era a inicios de la década del 20, en pleno proceso de constitución de los sistemas educativos nacionales. Las autoras parten, digamos, la organización del texto implica partir de una hipótesis de trabajo. Esa hipótesis, en principio, habla de una articulación entre política y administración, van a decir ellas que es vista como un indicador y a la vez producción de las transformaciones sociales. Es decir, seguimos en la línea de pensar articuladamente política y administración. Van a decir ellas que esta articulación incide, ¿sí?, tiene una presencia importante en la reconfiguración de la articulación social del Estado, es decir, política, administración y Estado se interactúan permanentemente, y que esta nueva relación entre política, administración y Estado va a plasmarse o va a objetivarse administrativamente en un aparato educativo distinto. Aparato educativo que estará atravesado por esta perspectiva posburocrática o paraburocrática, como van a ellas o como la autora va a enunciar posteriormente. El momento, digamos, otra hipótesis de partida del texto es que el momento en el que esta articulación empieza a emerger como un indicador muy importante va a ser el momento en que ocurra, en que se dé la reforma educativa de los años 90.
Y la otra hipótesis, cerrando un poco esta primera parte del texto, es que política y administración deben analizarse como dimensiones, ¿sí?, de, digamos, de ese aparato estatal que los atraviesa permanentemente, o que atraviesa ambas dimensiones permanentemente. La articulación política administrativa del aparato estatal educativo, van a decir ellas, constituye un tipo de relaciones estructurantes. O sea, es tan importante el cambio que se da que por eso resalto con mayúsculas esta idea de las relaciones estructurantes. Hoy no podemos pensar al sistema educativo con la misma lógica centralizada que vimos que tuvo su origen en la Ley 1420. Y vamos a remitirnos particularmente cada vez que demos un ejemplo al sistema educativo argentino. Los cambios más importantes observados desde la perspectiva de Alonso Bra muestran que el sistema educativo ha pasado de una articulación burocrática tradicional, y en esto Weber explica mejor que nadie cómo se conformó esa burocracia o qué características tiene esa burocracia, a una articulación que ellas denominan posburocrática, que está basada, digamos, en una perspectiva más flexible de la relación entre las unidades del sistema educativo, tanto a nivel nacional o jurisdiccional, y que esa posburocracia va a tener, digamos, como ejes centrales, y en parte así funciona el sistema educativo hoy, va a estar puesto en programas, en planes, programas y proyectos. Es decir, va a tener la mirada va a estar puesta no en la unidad del sistema, sino en el modo de articular las diversas unidades en las que se constituye el sistema educativo en su conjunto. Entre los cambios más importantes van a plantear, bueno, los contenidos de una articulación o de otra, los alcances, las características de las intervenciones, ¿sí? No van a ser ya intervención. La burocracia interviene sobre el sistema educativo de una manera muy distinta a cómo lo hace la posburocracia. Y, como decía recién, el tipo de relaciones que se dan entre las unidades del sistema educativo y los diferentes niveles también va modificándose. Hasta aquí, entonces, si algo tiene que poder conceptualizarse bien de este texto es identificar claramente el contexto de reforma de los años 90, sus características principales. Ese contexto de reforma también se arma con conocimientos que provengan de otros campos disciplinares. Para este caso, valdrá lo que saben de pedagogía o de problemática educativa y lo de política educativa fundamentalmente. Entonces, eso básicamente, por un lado, es muy importante. Y la otra gran cuestión es poder distinguir burocracia de posburocracia. Otros cambios sustanciales que se dan en esta articulación a partir de la reforma de los años 90 tiene que ver con la introducción de nuevas modalidades de organización y de gestión dentro del sistema educativo, con la aparición de identidades nuevas de los actores involucrados en esa reforma. Va a aparecer muy fuerte la figura del funcionario político, la figura de los equipos técnicos, de los supervisores, de los directivos, de los docentes. Es decir, el sistema educativo va a colocar sobre los roles tradicionales del sistema educativo otras implicancias, otras injerencias también. ¿Cómo se transformó el sistema educativo? Entonces, ellas van a plantear de una estructura unívoca, ¿sí?, que estuvo sostenida, van a plantear en una integración vertical escalar, de base jurídico-normativa, vamos a pasar a un sistema que tiene una integración diversificada, transversal, contingente, van a decir también, flexible o informal. Ustedes ven acá que aparecen una serie de conceptos que hay que poder explicar en forma separada, pero básicamente, cuando nosotros hablamos del sistema educativo argentino, tenemos que hablar de su origen legal. Su origen legal, la Ley 1420, ya establece las condiciones de funcionamiento del sistema educativo.
Con el devenir de las décadas y con el avance, digamos, y transformación de los sistemas educativos, hoy ya no podemos explicar el funcionamiento del sistema basándonos únicamente en un fundamento jurídico normativo, sino que emergen otras funciones para el sistema educativo como resultado de las transformaciones políticas, sociales, económicas, culturales que imponen, por ejemplo, la globalización, junto con la reforma de los años 90. Entonces hay, digamos, que reconocer una transformación del modo en el que se lee el funcionamiento del sistema educativo que para las autoras se explica en función de estas dos conceptualizaciones. Este cambio, van a plantear ellas, viraje desde la autora, es impulsado desde el nivel nacional y puede ser abordado desde dos dimensiones respecto de la gestión estatal educativa. Una primera dimensión es que hay que dar cuenta de que aparecen nuevas unidades administrativas o unidades administrativas que tienen una nueva naturaleza, y una segunda dimensión que tiene que ver con nuevas relaciones y posiciones, ¿sí?, entre los niveles gubernamentales. La reforma de los 90 coloca la relación entre la nación, las provincias y los municipios en otro plano de análisis, ¿sí? Recuerden ustedes, lo vamos a decir más adelante también, que venimos del SIPCE, del Sistema de Instrucción Pública Centralizado Estatal, y estamos aquí observando un nuevo contexto. El contexto histórico también que mencionan las autoras se refuerza de alguna manera con la aparición del proceso de transferencias de las escuelas que antes tenía en su base el sistema educativo nacional y que por razones político-administrativos o político-económicas, pero más económicas que políticas, son transferidas a las jurisdicciones en un proceso largo, histórico, que incluye desde mediados de la década del 50, en la época de Frondizi, hasta cerrar el ciclo durante la presidencia de Carlos Menem en el año 1991. Más adelante van a leer autores que dan cuenta de un proceso de transferencia que se dio en etapas y básicamente se reconocen 4 etapas de ese proceso de transferencia. Las autoras remiten básicamente a 2, a la que se da en 1978, bajo el signo o atravesados por el signo de una dictadura cívico-militar, y la que se da en 1993, que políticamente tiene otro contexto, pero no dejó de ser el proceso de alguna manera impuesto por la nación hacia las provincias, que es 1993, con la ley de transferencias durante el gobierno de Carlos Menem. Hay una ley de transferencias que fue la ley 24.049, que es sancionada a fines del año 91 y empieza su aplicación entre el año 92 y 93 fundamentalmente. Entonces, hay un proceso de reforma que se da en el marco de la vigencia de una ley, la Ley Federal de Educación, que es del año 1995. Rápidamente, en la década del 90 hay una trilogía de leyes influyendo en estas cuestiones organizativas y administrativas del sistema educativo. El proceso cronológicamente sería así. Primero, la ley de transferencias. En segundo lugar, la Ley Federal de Educación, que se sanciona en el año 1993. Y en tercer lugar, la Ley de Educación Superior, que se sanciona en 1995 y que, muy a nuestro pesar, todavía continúa vigente en la Argentina. Este cambio, digamos, que nosotros estamos enunciando en términos jurídicos normativos, es un cambio que introduce nuevas modalidades de intervención estatal, ¿sí?, o de intervención nacional, que son las que ellas consideran post-burocráticas. Básicamente, se produce una transformación estructural en sus modalidades de regulación. Y el sistema empieza a ser regulado básicamente en 2 áreas muy importantes para el Estado Nacional. Una va a ser la evaluación, ¿sí?, la evaluación y el control
de lo que, digamos, circula a través del sistema educativo, y la otra pata importante va a ser las cuestiones referidas al financiamiento educativo. Es decir, la posburocracia coloca al Estado en otro rol y el Estado Nacional asimismo se asigna o se, digamos, asume funciones nuevas que ya no van a ser las que tenía históricamente cuando tenía todas las escuelas a cargo, por ejemplo, pero que van a seguir manteniendo el control y una cuota de poder importante sobre todo el sistema educativo. Hay muchos, en el análisis de esta situación hay estudios, ¿sí?, que ligan el proceso de reforma estatal y social a las transformaciones que adquiere el sistema educativo. Indudablemente lo que sucedió en el sistema educativo argentino, esta fragmentación interna que sufre el sistema, es consecuencia de un proceso mayor que podríamos denominar claramente un proceso de fragmentación social, como resultado de la reforma del Estado en los años 90, de los cambios introducidos a través de los procesos de globalización, del aumento de la exclusión social, del aumento de la pobreza, y podríamos así hacer una caracterización importante de todo el sistema social en el que se inscribe la escuela y que termina siendo de alguna manera caja de resonancia de esos cambios sociales. Entonces, hay una reforma estatal y social que lleva a esas transformaciones en el sistema educativo. Hay estudios centrados también en líneas de política educativa reformista y particularmente ahí aparecen los estudios sobre la autonomía escolar y la gestión institucional. La autonomía y la gestión son, o el interés por la autonomía y la gestión, corresponden a esta década de los 90 y son como conceptos emergentes o conceptos estelares de las políticas educativas llevadas adelante por el Estado Nacional durante esta década. Pero esos estudios implican fundamentalmente o llevan a analizar los cambios que hubo, por ejemplo, en la estructura académica del sistema, ¿sí? Entonces, frente a este tema, uno puede hacer un análisis más global de la reforma social y su incidencia en la reforma educativa, o puede también considerar estudios que tienen en la política educativa su base teórica, su base de fundamentos, para pensar cómo se introducen en las políticas educativas conceptos nuevos como el de autonomía institucional, como el de gestión institucional, para explicar, por ejemplo, cambios en la estructura académica del sistema educativo. Dicho de otra manera, o para ampliar lo que estoy diciendo, cómo explicar, por ejemplo, los cambios en la estructura académica que llevaron a la definición de 10 años de obligatoriedad por un lado, o podríamos decir la inclusión del tercer ciclo de GB y el achicamiento de la escuela secundaria, asignándole un nombre como el de educación polimodal, que nunca terminó de ser aceptada por la comunidad educativa en general de muchas provincias del país. Entonces, reitero esta idea, en el análisis actual del sistema educativo prima esta visión postburocrática y también se plantea que cambia la naturaleza de la regulación estatal, es decir, de ninguna manera podemos decir que el Estado se desentendió totalmente del funcionamiento del sistema educativo, sino que, al contrario, el sistema educativo recentralizó su poder, quedándose a cargo de algunas cuestiones muy puntuales que mantienen esa cuota de poder sobre el sistema. Y mencioné anteriormente dos, la evaluación y el financiamiento. Entonces, como vemos, esta situación va erosionando de alguna manera la clásica articulación normativa en la que el sistema educativo estuvo asentado siempre, históricamente. El sistema educativo se va, digamos, a ver de manera más flexible, se va a ver como un espacio también donde
puede desarrollarse una negociación. ¿Entre qué niveles o modalidades? Indudablemente una permanente negociación entre los niveles nacionales y jurisdiccionales para empezar a pensar el tema. Siempre en función de cómo es vista esta articulación político-administrativa, las autoras van a plantear que a partir del año 2002-2003 se da una reversión, van a plantear, del periodo reformista previo. La década del 90 fue una década que impregnó de muchos cambios la sociedad argentina en general y la escuela en particular, y podríamos decir que ese proceso histórico, político y social se cierra de una manera muy abrupta y muy violenta con lo que conocemos como, digamos, la crisis del año 2001 y, digamos, la interrupción del orden democrático, si se quiere, con la salida intempestiva del poder del gobierno de Fernando de la Rúa. Es decir, por ahí algunos de ustedes son muy jovencitos, no recuerdan con precisión ese momento, pero digamos, los inicios de la década de los 2000 es traumática para la Argentina, y hay, digamos, un momento en la historia política donde se suceden las presidencias que duran horas, que duran días, hasta que finalmente la Argentina encausa su orden institucional y podríamos decir que se cierra ese momento de tensión política con la asunción como presidente constitucional de Néstor Kirchner en el año 2003. ¿Sí? Estos cambios que yo estoy mencionando brevemente y que las autoras colocan el acento planteándolo como reversión del periodo reformista previo, estos cambios se van a expresar objetivamente en la producción legislativa, ¿sí? ¿Qué podemos plantear en materia de producción legislativa en ese periodo? Bueno, ahí podríamos hablar de otra segunda, digamos, tanda de, digamos, de expresiones legislativas o de leyes al servicio de las políticas educativas. Ahí viene la Ley de Educación Nacional del año 2006, la Ley de Financiamiento del año 2005, la Ley de Educación Técnica Profesional también del año 2005, para nombrar, digamos, una trilogía de leyes que son las que acompañan el proceso de cambio, cambio y orientación, podríamos decir, de las políticas educativas. Desde el punto de vista de las autoras, este periodo tiene una producción conceptual menor, en parte porque el problema es contemporáneo y a su vez muy variable, es decir, hay que reacomodar después de esta crisis político-institucional el funcionamiento de todas las instituciones, y la escuela no queda fuera de este tema. Y se estudia la vinculación entre la reforma y la posreforma apoyándose en estos conceptos de burocracia y posburocracia, ¿sí? Reforma, innovación, son dos conceptos también propios del estudio que realizan las políticas educativas, y ustedes podrían remitirse para ampliar esta información al capítulo 2 de Francesc Pedró e Irene Puig, que figura en la bibliografía de política educativa, está en la carpeta de materiales, donde claramente se distingue conceptualmente reforma e innovación. Pero entonces, básicamente, reitero, hay que poder conceptualizar burocracia y posburocracia. La naturaleza, esto es algo que planteamos la vez pasada, incluso también cuando hablamos de Weber, de los aportes de Weber. La naturaleza burocrática de los aparatos estatales no se discute porque esa mirada está para nosotros naturalizada. El sistema educativo es una estructura burocrática, ¿sí? La condición burocrática aparece como una cuestión de estudio clave, ¿sí? Justamente cuando pierde aparentemente vigencia o centralidad explicativa respecto de las prácticas de las administraciones, ¿sí? Digamos, ese concepto de burocracia o de administración burocrática fue funcional y sirvió para explicar la dinámica de los sistemas educativos
hasta un determinado momento histórico. Después, muchos de los principios de administración establecidos por Weber fueron de alguna manera cuestionados por las prácticas reales de las administraciones, ¿sí? Y eso es lo que lleva, digamos, a que pierda como aparato conceptual fertilidad seguir explicando algunas cosas del sistema educativo solo desde esta concepción burocrática, ¿sí? Ahí aparece un concepto que hay que estudiar más detenidamente y las autoras lo caracterizan, que es el de cuadro administrativo. Les pido que chequeen bien esto, que fijen y puntualicen bien en esta idea de cuadro administrativo de Weber. Cuando hablamos de cuadro administrativo estamos, enunciando, estamos utilizando un concepto que da cuenta de la condición instrumental que tiene el aparato educativo. ¿Sí? El aparato educativo puede ser explicado desde esta lógica, meramente instrumental. Pero si solo nos basamos en esa lógica, estamos descuidando un aspecto muy importante de las burocracias, que es que están constituidas, ¿sí? O atravesadas por factores humanos, porque a todas las organizaciones las constituyen fundamentalmente grupos de personas, sujetos, para hablar en términos actuales. Este aparato, ¿sí? Vuelvo un poco a la idea de cuadro administrativo, ¿no? No es manipulable ni llano, por el contrario es potente y puede convertirse en un fin en sí mismo, ¿sí? Muchas veces continúa vigente esta idea de que hay circuitos administrativos en las burocracias estatales que son inmodificables, que no hay absolutamente nada en la realidad actual que pueda, digamos, contravenirlas, porque siguen siendo útiles, por ejemplo, para justificar el propio funcionamiento de la estructura. Muchas de las organizaciones burocráticas mantienen circuitos, utilización de formularios de una manera prácticamente irreflexiva, podríamos decir, y las siguen manteniendo porque eso, digamos, hace a la identidad de esas estructuras burocráticas. En el sistema educativo hay miles de situaciones burocráticas que se siguen manteniendo porque de alguna manera constituyen aún hoy, a pesar de todas estas transformaciones que observamos, digamos, son una lógica absolutamente naturalizada de funcionamiento. Digamos, nadie se pone a cuestionar la pertinencia hoy de tal o cual circuito administrativo, entre otras razones porque siempre se hizo así. ¿Por qué habría que cambiarlo? Podría ser básicamente la respuesta que den los funcionarios, si uno fuera directamente a cuestionar la utilidad de un determinado procedimiento administrativo en estas circunstancias. Eso es lo que las autoras plantean cuando, y esto lo pongo en negrita, dicen que la burocracia es capaz de subsumirlo todo y de ahogar la dimensión humana de lo social, configurándose en un absoluto, ¿sí? En la escuela podremos encontrar muchos ejemplos de esta situación. La burocracia se olvida de esa dimensión humana de lo social, que por otro lado es el sustento de la burocracia, quienes sostienen las burocracias. El capitalismo termina entonces configurando una burocracia que adquiere un carácter fatal como médula de toda la administración de masas. Dijimos que el capitalismo era, dentro de las caracterizaciones de Weber, un tipo ideal, ¿sí? El modo en el que se puede explicar el orden social vigente y que obviamente todos naturalizamos, entre otras razones, porque el capitalismo impregna todas nuestras estructuras sociales, incluyendo la escuela. Nosotros tenemos una mentalidad capitalista configurada a través de un trabajo muy intenso que hace la escuela con nosotros desde pequeños, ¿sí? Por eso esta idea de médula, ¿sí?, de toda administración de masas. Ya planteamos también que la escuela surge como una institución de masas, indudablemente como una maquinaria escolar. Podemos plantear
en este punto, recuperar el concepto de cuadro administrativo que dan las autoras. Ellas van a plantear que el cuadro administrativo es expresión pura de un tipo de dominación que instala el capitalismo y que estructura lo social y se fundamenta en lo racional legal. Es decir, con este concepto podríamos explicar también el funcionamiento de la escuela. La autora habla desde esta mirada del concepto con alto poder explicativo, ¿sí?, y que involucra a la sociedad configurada en relaciones de dominación. Esto ya lo planteamos, nosotros podemos explicar el funcionamiento del sistema educativo desde esta perspectiva. El fundamento racional legal involucra a su vez la construcción de un orden impersonal, ¿sí? Acá volvemos un poco al sentido otorgado por Weber al concepto de burocracia, que no es el sentido peyorativo que hoy nosotros le asignamos, sino, digamos, el mejor modo para la perspectiva de Weber de ordenar una sociedad de masas y de, digamos, jerarquizar la tarea rutinaria de los trabajadores, generando, digamos, construyendo ese orden impersonal que mencionan ahí las autoras, que podría ser digamos, articulado con esta idea de la despersonalización del trato que ya mencionamos cuando hablamos de los principios de la administración burocrática. También junto con esta posición aparece una revisión del concepto de poder, ¿sí?, ascendente y descendente. El poder como constituyendo ese nuevo digamos, tipo de estructura que es la burocracia. En toda burocracia, pensemos que esto también se da en la escuela, se cumplen órdenes. Se cumplen órdenes en principio porque nos han inculcado que hay que obedecer a la norma, que hay que obedecer al derecho porque lo dice la ley, ¿sí? No lo digo yo, lo dice la ley. Y esto de alguna manera es un resguardo personal de los funcionarios o de los agentes de las estructuras burocráticas que está basado en un tipo de dominación que es un tipo de dominación legal. Muy importante y muy vigente en muchas instituciones hasta el día de hoy. En consecuencia ahí la administración también es vista como cumplimiento racional de las órdenes superiores, como un principio de jerarquía, digamos, administrativa. Hay un principio de separación plena entre el cuadro administrativo y los medios de administración y producción, es decir, aquí volvemos a la separación entre los decisores y los administradores, y rige el principio administrativo de atenerse al expediente. Esto es un poco recuperar los principios de la administración burocrática. Siempre en función de un tipo de dominación que es la dominación legal. Es clave para, digamos, en este planteo que hacen las autoras, pensar esta idea. El expediente y la actividad continuada por el funcionario hacen que la oficina sea la médula de toda forma moderna en la actividad de las asociaciones. Nosotros en general, burocracia quiere decir eso, gobierno de las oficinas. No sé si han indagado un poco sobre el origen de la palabra burocracia, buró por un lado, cracia por el otro, y se van a dar cuenta que el término tiene que ver con esto, con el gobierno de las oficinas. ¿Por qué será? ¿Sí? ¿Cómo están organizadas las burocracias? ¿Sí? ¿Y qué sentido tiene una oficina administrativa? Piensen en diferentes modalidades de funcionamiento de oficinas administrativas en distintas organizaciones. Y se van a dar cuenta que, digamos, la oficina es simbólicamente el eje sobre el cual se estructura la relación de trabajo en el capitalismo. ¿Sí? Las fábricas tienen un lugar de trabajo para los obreros diferenciado del lugar de la dirección, ¿sí? O del lugar del asesor técnico o del lugar del abogado que hace la asesoría letrada de esa organización. Pero digamos, es interesante ver cómo estas estructuras, ¿sí?, convergen todas en función del cumplimiento de un objetivo.
Estas categorías que yo estoy mencionando no están ajenas a la dimensión política porque la burocracia nace en un contexto político y social que refuerza esta idea y que hace, digamos, y que le genera las condiciones para su mejor funcionamiento. Es decir, el capitalismo necesita de organizaciones burocráticas para, digamos, continuar su proceso de fortalecimiento como el mejor orden social posible. ¿Sí? De hecho, en esta disputa social entre capitalismo y socialismo, pensemos que es lo que más prima. O sea, el capitalismo ha triunfado en el mundo porque se ha constituido en hegemónico y porque es de tal fuerza esa hegemonía que a muchos les resulta difícil pensar que pueda generarse una alternativa distinta a esto que nosotros ya tenemos internalizado como, entre comillas, el mejor orden social posible. ¿Sí? Algunos quieren suavizar el impacto del capitalismo diciendo estamos en una economía capitalista de mercado o estamos en una economía, perdón, social de mercado, como para incorporarle un concepto que suavice un poco el sabor amargo de utilizar el concepto de una manera solitaria o particular. ¿Sí? La modernidad impuso de algún modo la pretensión de legitimidad racional legal, de la cual el cuadro administrativo burocrático es una de las formas en que se desarrolla este tipo de dominación. En el análisis global hay que pensar que la modernidad impone una serie de cambios sociales, políticos y económicos muy importantes que van a decantar en transformaciones muy profundas. Van a decantar en la instalación del capitalismo, van a decantar en la aparición de la democracia representativa, van a decantar digamos, en la caída de los absolutismos monárquicos y en el nacimiento de las repúblicas. Y van a decantar también en, digamos, la creación de maquinarias o de estructuras como la escuela que puedan albergar masas de personas, las cuales puedan ser de alguna manera cohesionadas a través de un proceso educativo que por otro lado también tenía una finalidad política que era contribuir al fortalecimiento de ese proceso de legitimación del Estado-Nación del Estado-Nación liberal que había sido una consecuencia, una de las tantas consecuencias de estos cambios que trajo la modernidad. Esto yo lo digo muy rápidamente, pero por ahí requiere una mayor profundización en la clase y estoy dispuesta a que la hagamos si ustedes preguntan cuestiones puntuales sobre este tema, ¿sí? Pero capitalismo, burocracia, dominación legal responden a una, dirían otros autores, responde a un episteme de época, responde a un conjunto de concepciones políticas, sociales, económicas y culturales que se dan en un determinado momento y que se articulan en estos cambios que estamos mencionando. Espero no ser muy reiterativa con estas ideas, pero es importante que esto se pueda explicar de manera integral, ¿sí? Bien. El desarrollo de las formas modernas de asociaciones, Estado, Iglesia, Ejército, partido, uniones, fundaciones, coincide totalmente con el desarrollo e incremento creciente de la administración burocrática, ¿sí? Es el germen del Estado moderno occidental, lo que acabo de decir. Se aplica el concepto al estudio del Estado-Nación argentino como un tipo ideal. Les sugeriría que recuperen y que traigan a clase una recopilación de los conceptos fundamentales de Weber, fundamentalmente, entre comillas, digamos, valga la redundancia, el de tipo ideal. Y eso es lo que se da en el caso argentino en el CIPSE, que es el modelo hegemónico educativo nacional. El CIPSE, bueno, ya lo mencionamos hace rato, significa Sistema de Instrucción Público Centralizado Estatal, y convergen, digamos, una posición del Estado, que es la centralización, con una organización que es favorecida por esa centralización. Hay una objetivación material y organizacional, de las relaciones sociales de dominación,
¿Qué quiere decir con esto? Objetivación material y organizacional. Que en la escuela se va, digamos, en parte, digamos, tomando la base jurídico-normativa de la Ley 1420, de la Ley Lainez, fundamentalmente, se va a generar una organización de la escuela y unas determinadas, digamos, aparición de roles específicos que van a, digamos, hacer concretamente quienes sostengan esa estructura burocrática que el Estado convino como la más óptima para funcionar como institución educativa. ¿Qué pasa si nosotros miramos desde la idea de cuadro burocrático al sistema educativo argentino? Es decir, tomemos ese concepto y apliquémoslo al análisis o a la caracterización del sistema educativo argentino. Ahí vamos a tener, por ejemplo, que el sistema educativo argentino se arma o se construye sobre una fuerte estructuración vertical. El sistema educativo argentino puede ser graficado como un triángulo, que tiene una base ancha, muy importante, constituido por la educación primaria, que tiene un poco menos de población destinada a la educación secundaria y tiene un vértice, un cierre de ese triángulo al que acceden muy pocos sectores sociales y que va a estar destinado a la educación universitaria, porque se pensaba en esa época que debía ser una élite iluminada la que llegue a los estudios universitarios y además iba a estar llamada a los grandes trabajos de la Argentina e incluso a los cargos de conducción y de gobierno del país. Esto, si se quiere, lo podemos explicar en clase con mayor detalle. Entonces, tenemos una fuerte estructuración vertical, ¿sí? Hay una línea de mando en el sistema educativo claramente entre inspectores, hoy supervisores, directivos, directores provinciales de nivel y docentes. Hay una construcción, en definitiva, entonces, de sujetos y de diferentes instancias de control del trabajo en la escuela. Hay una naturaleza y una aspiración universal dentro del sistema educativo. Se pretendía, al marcar la educación obligatoria, que llegara a todos los sectores sociales, aunque esto en definitiva después no se haya cumplido. Y el modelo, y podríamos cerrar diciendo que el modelo argentino también fue un modelo instituyente, en el sentido de que fue, digamos, siendo modificado por acción de los actores. Hay otra característica más que tiene que ver con la homogeneización y el disciplinamiento de esa población destinataria de la escuela, que es una característica remarcada por Foucault cuando habla de las sociedades disciplinarias y de control del siglo XIX. Bueno, en ese contexto emergen lo que llamamos los cuerpos administrativos burocráticos con un perfil muy definido. Para nosotros, por ejemplo, una figura importante para analizar es el papel que tienen en el origen del sistema educativo los inspectores escolares. Hay bibliografía que da cuenta, por ejemplo, de las crónicas de los viajes que hacían los inspectores de escuela de la Ley 1420 y que daban cuenta de las condiciones reales de enseñanza en la que trabajaban los primeros maestros de la Argentina. Hay entonces un perfil de inspector escolar que tiene muy normadas sus tareas y que tiene, digamos, un alto nivel jerárquico para el sistema educativo de la época. Esta situación del modelo educativo argentino empieza a perder su hegemonía, empieza a perder su poder de alguna manera, cuando se hace con más fuerza la transferencia de todas las escuelas primarias, secundarias e institutos de formación docente del país, y entonces podríamos decir que esa unidad original del sistema educativo empieza a resquebrajarse progresivamente hasta nuestros días. Decrece entonces, como dicen las autoras, la tendencia histórica constitutiva del aparato educativo estatal. Digamos, en este
cruce, en este trabajo que va de la burocracia a la posburocracia, no podemos soslayar el impacto que tuvo la transferencia de los servicios educativos. Para la autora es una inflexión profunda pero preliminar, y solo a partir de la reforma de los 90 se puede visualizar un cambio muy profundo. Fíjense que la autora está colocando el acento más en la reforma de los 90, cuando en realidad la transferencia de las escuelas empieza ya a mediados de los años 50, y el primer momento histórico que nosotros podíamos identificar está dado bajo el gobierno de Arturo Frondizi, aproximadamente en los años 1956-1957. Entonces, el rol del Estado se modifica sustancialmente, ya no será un Estado principal, o digamos atravesado por el principio de principalidad de la educación, sino que será un Estado que se incline, ¿sí?, favorablemente o significativamente hacia la subsidiariedad del Estado, hacia la privatización en muchos casos de los servicios educativos. En este punto quiero aportar algo que no aparece en el texto, pero digamos, podríamos decir es una ampliación de la lectura, porque uno cuando, a ustedes les debe pasar, uno cuando va estudiando un texto va relacionando con otras lecturas previas que tiene. Algo que la teoría del aprendizaje significativo marca muy bien como conectores previos, y esos conectores previos tienen que ver con los distintos saberes que vamos acumulando y que nos permiten ampliar y profundizar las lecturas que hacemos. En este punto yo quiero traer a un historiador fantástico llamado Ignacio Leucowicz, que estudió la subjetividad contemporánea, que estudió cómo los cambios profundos que hubo durante la década del 90 en la Argentina impactaron en la constitución de la subjetividad de los argentinos, ¿sí? Él fue una de las cosas que, digamos, más me llamó la atención de su pensamiento y que yo recupero de estos autores que aparecen aquí en la filmina. Uno de sus libros se llama Sucesos Argentinos, lo escribió en el año 2002, y Pensar sin Estado lo escribió en el año 2004, ambos textos son de Editorial Paidós. Pero básicamente Leucowicz, ¿qué aporta, no? Y vuelvo un poco a la idea de la caída del Estado, digamos, como un gran integrador y organizador social. Va a plantear que ese cambio en el posicionamiento del Estado va a llevar a un desfondamiento de las instituciones y que eso va a tener un impacto muy profundo en la escuela, por ejemplo. La escuela va a empezar a perder, digamos, significación para los estudiantes, entre otras razones porque va a tener como organización muchas dificultades para procesar los cambios sociales que ocurrieron durante la década del 90. Digamos, las instituciones van a dejar de tener ese peso estructurante que tenían en la vida de los sujetos cuando, digamos, nacía el sistema educativo argentino. Esta idea del desfondamiento de las instituciones, y reitero, en el estudio que vayan haciendo, busquen información sobre el autor, coloquen en el Google esta idea de desfondamiento de las instituciones, o también puede aparecer algo muy interesante bajo el concepto de dessubjetivación estatal, y después me cuentan en clase qué encontraron. Es que uno puede recuperar mejor o entender mejor esta idea de posburocracia, es decir, cómo empieza a funcionar en la práctica esta idea de posburocracia. ¿Qué es lo que se rompe o se altera, ¿sí?, ante la reforma del Estado? ¿Qué cambia en el sistema educativo como consecuencia de que el Estado cambia su posicionamiento? En primer lugar, se rompe el carácter regular y permanente de la administración educativa. En segundo lugar, se rompe la configuración relativamente común o unívoca que tenía, porque es a partir de esta década en que empezamos a preguntarnos
si existe un único sistema educativo o si en realidad estamos ante la presencia de 24 sistemas educativos diferentes, ¿sí? ¿Cuál es el criterio a partir del cual nosotros hoy podemos sostener que que existe algo que podamos llamar sistema educativo nacional? Sería la pregunta. En tercer lugar, se rompe la centralización de la autoridad a través del principio de la unidad de mando, porque ahora pueden aparecer autoridades en diferentes niveles, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel dentro de la misma provincia, responder a diferentes tipos de autoridades. Y en cuarto lugar, se rompe el encadenamiento escalar, ya se reconoce la autoridad en cada nivel, en cada jurisdicción, en diferentes áreas, regiones o escuelas. Es decir, se empieza, digamos, a perder esa idea de unidad de mando que había sido tan estricta y tan significativa durante la etapa burocrática. Los principios se alteran a partir de dos planos de diferente alcance, ¿sí? Por un lado, se generan nuevas unidades administrativas reformistas que están configuradas en programas y proyectos. Ya no hay políticas a largo plazo, sino que fundamentalmente el Ministerio de Educación se maneja a través de programas o de planes de mediano o de corto o de mediano plazo, ¿sí? Con nuevos sujetos, porque aparece acá muy fuerte en los 90 la figura del funcionario político, junto con la figura del equipo técnico, y en ese lugar se colocaron muchos graduados en ciencias de la educación. Y aparecen también nuevas modalidades de intervención y de vinculación intraestatal, radial y acéntrica, es decir, la autoridad no está colocada como estaba antes en un único centro, sino que las escuelas pueden responder a diferentes autoridades que están ubicadas en lugares distintos uno de otro. Vamos a plantear, en las escuelas secundarias funcionan los CABI, los colegios abiertos. CABI es la denominación de colegios abiertos. Quienes coordinan los colegios abiertos y quienes son promotores de salud en esa experiencia de la escuela secundaria, no necesariamente tienen que ser docentes de la institución, sino que se presentan a un concurso que propone el nivel central del sistema educativo. Es decir, quienes convocan o hacen las convocatorias para llamar a estos cargos no están ubicados en Caleta Olivia, sino en Río Gallegos. Entonces, ahí vemos que las autoridades del colegio, para poder tener su coordinador de CABI, tienen que remitirse a una estructura que está lejos de la localidad, pero a la que de algún modo deben, recurrir para resolver un problema que la escuela tiene, que es la falta de personal que lleve adelante esa experiencia. Y así podríamos dar muchos ejemplos de cómo aparecen cargos, ¿sí?, en las estructuras del sistema educativo que responden a necesidades muy puntuales según los programas y los proyectos que se lleven adelante. Esto se conceptualiza también hoy, según las autoras, como una burocracia paralela o también llamada paraburocracia. Es decir, a la burocracia que ya tiene el sistema educativo se le agregan otras estructuras paralelas, como podría ser la estructura del CABI, como podría ser la estructura del Plan Fines, como podría ser la estructura del Plan Conectar Igualdad, y así cualquier otro proyecto educativo que no haya sido iniciativa de la jurisdicción, sino de la política educativa nacional, pero que requiera para su implementación estructuras jurisdiccionales. Hay un segundo plano entonces, recuerden que venimos de qué cosas se alteran, ¿sí?, en la posburocracia, y de estos dos planos. El segundo plano es que emergen también nuevas relaciones y posiciones entre los niveles gubernamentales que están construidos a partir del proceso de transferencia y que se supone que deban ser relaciones que vayan progresivamente en el nivel de una mayor horizontalidad. El nivel nacional
pierde su protagonismo excluyente. Piensen que este nivel nacional, o sea que esto que yo estoy enunciando aquí y las autoras mencionan, es uno de los fundamentos subyacentes a toda esta discusión político-educativa actual de por qué no a la paritaria nacional. Lo enuncio así muy sencillamente, después lo podemos continuar viendo en clase. Pero atrás de los fundamentos del ministro Burnish está esta idea de que el nivel nacional para algunas cosas no le conviene ser protagonista excluyente y entonces delega, ¿sí?, a veces irresponsablemente o sin ningún tipo de criterio en las provincias un protagonismo que alguna vez tuvo el Ministerio de Educación de la Nación. Los otros niveles, en consecuencia, frente a esta situación, ¿sí?, más que por propia voluntad, por imposición de las condiciones del contexto nacional, van asumiendo lo que las autoras llaman otro estatuto, van asumiendo mayores cuotas de estatidad, ¿sí?, en sus funciones, y es esto lo que nosotros llamamos que las provincias empiezan a hacerse cargo del funcionamiento, de la dinámica, de la organización y de la administración de sus sistemas educativos. Los programas parten ¿sí?, de principios cualitativamente diferentes a los burocráticos. Dijimos que la posburocracia se maneja más con planes, programas y proyectos. Lo que yo digo planes, programas y proyectos es una cuestión que requiere distinción conceptual, que requiere analizar las implicancias y los alcances de cada uno de estos términos, pero corresponde a un contenido del planeamiento, ¿sí? Es un contenido para discutir, para conversar con el profesor César Ipuche. Vamos a dar por sobreentendido que ustedes pueden distinguir conceptualmente planes, programas y proyectos. Los programas parten de principios cualitativamente diferentes a los burocráticos, se configuran, fíjense, como intervenciones a términos. Siempre un programa responde a una determinada problemática y tiene un inicio y un fin acotado, ¿sí?, preestablecido. Esos programas es lo que, digamos, la aparición de esos programas como una metodología de intervención, de alguna manera, hace que aparezcan nuevas unidades ejecutoras de programas adentro de los ministerios, ¿sí?, tanto adentro del Ministerio Nacional como adentro de los ministerios provinciales, que van involucrando pequeños equipos interdisciplinarios, ¿sí?, y estos equipos van trabajando en función de un financiamiento ad hoc, ¿sí? Ad hoc quiere decir un funcionamiento específico para determinado conjunto de actividades. Yo puse ahí, por ejemplo, el Plan Social Educativo. Durante la década de los años 90 fue uno de los planes más, entre comillas, mediáticos de las políticas educativas de Carlos Menem, y contó con una innumerable cantidad de personas, de equipos técnicos a cargo de cada uno de los proyectos que estaban incluidos dentro de ese programa, y a su vez también sirvió para descentralizar el uso del dinero en las escuelas, basándose en el concepto de autonomía escolar, y transferirles montos importantes de dinero a las escuelas para que fueran ellas mismas las que administraran esos montos de dinero en función de los proyectos que podían sostener, que podían elaborar de forma colaborativa. Es muy interesante analizar el Plan Social Educativo desde esta lógica organizacional nueva que propone el concepto de posburocracia. Lo dejo ahí como una iniciativa que podríamos desarrollar en clases, digamos, por ahí más detenidamente. Estas nuevas unidades ejecutoras, se usa actualmente ese nombre también en el sistema educativo provincial, tienen una dependencia directa de la política educativa provincial, tienen una autonomía considerable en su funcionamiento diario en la práctica, cuentan con un monto considerable de recursos, tienen una referencia o son auspiciados, digamos, teóricamente, por los organismos internacionales, como por ejemplo la IP UNESCO, es importante en este punto
quedarse un poco en el estudio, en el cuadro que presentan las autoras. Yo se los voy a mandar como un archivo PDF aparte, porque me parece importante revisar esos criterios. Comparar la articulación burocrática tradicional y la articulación postburocrática en función de ese cuadro que aparece ahí en el texto y ir viendo uno y otro esquema y sus características principales. Esto también es posible. Estoy tomando un tecito aquí. En un contexto en donde el Estado se transforma en un cajero, ¿sí? Yo comparto esta idea que enuncian las autoras, y esa idea del Estado cajero se corresponde con la concentración de poder económico y fiscal que caracterizó la reforma del Estado de los años 90. En líneas generales, en América Latina y en Argentina, obviamente también fue así. Para llevar adelante las políticas educativas hubo que recurrir al crédito internacional. ¿Sí? El pacto fiscal educativo que Menem firmó en el año 94 con las provincias fue un pacto financiado con dineros del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de otras organizaciones que tienen un especial interés en financiar reformas educativas. Lo cual inyectó al gobierno de masas de dinero muy importantes que, por supuesto, cada gobierno distribuye, no de una manera equitativa y equilibrada, sino prácticamente, podríamos afirmar, de una manera discrecional entre cada una de las provincias, movido muchas veces por motivaciones políticas. Casi podríamos hacer un paralelismo con lo que está ocurriendo hoy con el gobierno nacional actual. Es decir, inyecto de dinero a las provincias que me son más útiles políticamente o que acompañan sin demasiados problemas las políticas educativas que estoy llevando adelante. Bueno, Menem lo hizo también de esa manera. Las autoras también remiten a un autor insoslayable en estos temas, que es Oscar Oslak y Guillermo O'Donnell, politólogos argentinos muy importantes, sin duda, que hay que tomar como referencia cuando hablamos de reformas del Estado, que van a plantear que la capacidad de controlar la asignación de los recursos se convierte en un mecanismo de negociación política que permitió al gobierno nacional atar el financiamiento público a acuerdos de transferencias de fondos basados en contraprestaciones, lo que yo acabo de decir, favores políticos, buscando alianzas y aceptación de compromisos, entre otras, razones. Básicamente eso que yo acabo de mencionar es lo que explica esta idea del Estado cajero. ¿Qué características entonces tiene la transformación del sistema educativo bajo la posburocracia o bajo la característica de la posburocracia? Las escuelas empiezan a ser interpeladas desde la política nacional, son beneficiarias predominantes y directas de muchas de las intervenciones de estos programas de orden nacional. El Plan Social Educativo es uno de los ejemplos más importantes. Los niveles provinciales o cualquier otro intermedio opera solo como una mediación. Es decir, el Plan Social Educativo lo manejó la nación básicamente y las escuelas fueron meras intermediarias, porque se fundamentaron, como dije recién, en el principio de la autonomía escolar. Las universidades, ajenas en parte a todo este proceso, empiezan a establecer lazos de dependencia con el nivel gubernamental. Ahí, digamos, un capítulo aparte merece la discusión sobre qué pasó con la universidad en los años 90, que puede ser un tema de análisis con otros autores, porque estas autoras concretamente no se remiten a la situación de la universidad. Los niveles intermedios de articulación se van desdibujando, ¿sí? Por ejemplo, los niveles de supervisión. ¿Por qué se van desdibujando los niveles de supervisión? Porque el dinero que manda la nación lo manda directamente al director de escuela, obviando la vía jerárquica tradicional del sistema educativo constituida por los supervisores pedagógicos. Y, digamos, adquieren un segundo plano en esta relación.
Las diferentes unidades del gobierno nacional van perdiendo su histórica diferenciación por especialidades, adquieren un carácter más horizontal, adoptan nuevas denominaciones, evaluación y calidad, currículo, formación y capacitación docente y demás. Esto que yo estoy mencionando, pueden ustedes verlo, se ingresan a la página oficial del Ministerio de Educación y Deportes y ven cómo está constituida la orgánica de esta estructura. Algo así como la graficación que vimos en clase sobre estructuras mixtas, staff o línea. Van a ustedes ver ahí cómo están constituidas cada una de las secretarías y direcciones nacionales de nivel, adquiriendo un formato distinto digamos, en su lógica interna y también en su denominación. Las denominaciones son propias de una, dicen las autoras, apreciación experta educativa. Los ministerios de educación, tanto provinciales como nacionales, se transformaron en estructuras constituidas ya no tanto por personal de carrera en el ministerio, sino fundamentalmente fueron reclutados expertos educativos y técnicos, conocedores, digamos, muy importantes de cada una de las áreas en las que debían intervenir. Se generan entonces áreas de gobierno y administración en relación con dimensiones y modalidades de intervención técnico-pedagógica. Por ejemplo, Dirección Provincial de Evaluación, se coloca a alguien que es un especialista en evaluación y que sabe, digamos, sabrá manejarse idóneamente en esa área de evaluación curricular. Lo mismo que áreas de desarrollo, diseño y desarrollo curricular. Lo mismo que en direcciones provinciales de niveles. Alguien que sea muy, digamos, reconocido en el área de la educación primaria, en el área de la educación secundaria, en el área de la educación superior. Así redefinidas, tienen capacidad de actuar e intervenir sobre diversos niveles simultáneamente. Emerge también en este contexto el Consejo Federal de Educación, que es una estructura que deberíamos estudiar y analizar más detenidamente en la clase, ¿sí? ¿Qué tipo de estructura representa, ¿sí?, el Consejo Federal de Educación? Desde el punto de vista político se dice que el Consejo Federal de Educación institucionaliza, materializa una relación que se supone o se pretende horizontal entre la nación y las provincias. Nosotros deberíamos detenernos a reflexionar y a pensar si efectivamente el Consejo es una estructura horizontal o es una estructura, digamos, en la que realmente no funciona la democracia y el Estado Nacional impone sus criterios deliberadamente. Las autoras también caracterizan esta etapa o posburocrática como una etapa de centrifugación. El sistema educativo se va alejando del centro, eso significa centrífugo, que se aleja del centro, y la autora introduce esta denominación ¿para qué? Para dar cuenta del proceso político-administrativo de activa diversificación y particularización, ¿sí? En los niveles jurisdiccionales se reproducen las instancias pensadas a nivel nacional. Funcionan como instancias paralelas. Centrifugación es el proceso mediante el cual digamos, la estructura nacional se va, digamos, alejando del centro para reproducir la misma estructura que tiene en el Ministerio Nacional en cada uno de los ministerios provinciales. ¿Sí? Si ustedes se fijan en la orgánica del Ministerio de Educación Nacional, verán que se reproduce, por ejemplo, en Santa Cruz, la lógica de las direcciones de nivel. Tenemos una dirección nacional del nivel primario y una dirección provincial del nivel primario. Los ministerios de educación nacionales, provinciales, se van acomodando y ajustando a la estructura que determina la nación en este proceso de centrifugación, ¿sí? Que es un proceso político administrativo, como dicen las autoras. ¿Qué impacto tiene ese proceso en nuestro sistema educativo provincial? Dice, según la autora, genera una nueva característica de la actividad educativa que es acéntrica.
esta nueva reestructuración no supone la ausencia de relaciones de poder, todo lo contrario, lo que se transforma es la modalidad sobre la que se construyen esas relaciones, ¿sí? Y yo propongo ahí revisar el tema del financiamiento de proyectos particulares de cada escuela. ¿Qué quiere decir? Que la característica nueva que se genera a nivel jurisdiccional es una actividad educativa acéntrica. Que ese proceso de centrifugación que se produce a nivel nacional, de algún modo también se reproduce en la instancia provincial. Porque en Santa Cruz, cada una de las 14 localidades de Santa Cruz funciona como si fuera un sistema educativo en sí mismo, es decir, no es la misma la realidad educativa y el funcionamiento educativo de Caleta Olivia que el de Los Antiguos, el de Perito Moreno, el de las localidades rurales de Jaramillo y Firroy, que el de la capital de la provincia, que es Río Gallegos. Digamos, en la misma estructura provincial podemos hablar de 14 localidades y de 14 modalidades diferentes de dinámica del sistema educativo, incluso en sus relaciones con el lugar del poder. En este caso, para nosotros sería el lugar, entre comillas, del poder, la Dirección Regional de Educación de la Zona Norte, que funciona en Caleta Olivia. ¿Cómo interpreta entonces la autora que estos cambios que estamos mencionando repercuten, ¿sí?, en la gestión? La autora va a plantear que la política y la administración educativa actual pueden abordarse a partir de la tensión, continuidad, ruptura, ¿sí?, en este nuevo escenario. Ahora, se va configurando una nueva normalidad. ¿Cómo se interviene desde el Estado en materia educativa? Desde lo que ellas aportan, plantean que suceden procesos simultáneos. Es decir, nosotros estamos atravesados cotidianamente por procesos que son burocráticos, pero que, digamos, que conviven cotidianamente con iniciativas orientadas más bien a lo reformista, que están atravesadas por una intencionalidad reformista. En ese sentido se habla de continuidad y ruptura. Finalmente, entonces, estudiantes, para cerrar esta idea, les pido que armen un mapa conceptual del texto, ¿sí? Para hacerlo seguramente va a ser necesario primero proceder a hacer una síntesis de esta lectura. Piensen bien cómo son conceptualizados política y administración en este texto, y piensen en sus articulaciones reales en la dinámica actual del sistema educativo, ¿sí? En cómo se dan estas relaciones política y administración en las escuelas de Caleta Olivia, en los colegios secundarios de Caleta Olivia, ¿sí? ¿En qué aspectos, por ejemplo, y acá formulo una pregunta puntual, en qué aspectos aparece visible, ¿sí?, materialmente visible, la intervención que el Estado nacional o provincial hace en la unidad educativa que llamamos escuela? Piensen, un ejemplo, hoy en una escuela secundaria de Caleta Olivia, en una escuela primaria de Caleta Olivia, ¿cómo llega la mano del Estado nacional o del Estado provincial, ¿sí?, en una, digamos, determinación política, en una iniciativa política, o a través de un proyecto político puntual? Y después la otra pregunta es, ¿qué cuestiones, desde el punto de vista de ustedes, del periodo reformista, llegaron para quedarse en la escuela que hoy conocemos y por qué? ¿Sí? Hay una caracterización de qué pasa en este periodo reformista. ¿Qué cosas le parece a ustedes que tienen vigencia y la van a seguir teniendo por un tiempo más en la estructura escolar de hoy? Básicamente eso. Seguramente yo voy a volver sobre estas preguntas cuando nos reencontremos de nuevo en nuestras clases. Básicamente esa era la presentación que quería plantearles. Van a tener, reitero, sobre este texto hay un trabajo práctico, el trabajo práctico número 2, y sobre eso les pido que trabajen los días 10 y 17 de mayo. El próximo encuentro voy a clarificar un poco más la lógica de esta relación que pretendo que hagan entre la clase grabada y el proceso de escritura
y resolución de los trabajos prácticos. Nada más y muchísimas gracias. Buenas tardes.